yo voy a hablar de la discrecionalidad de la administración. El subtítulo que le he puesto a esta sesión es ¿cómo manda la administración cuando la ley no manda? Lo que presenta ya la cuestión como fundamentalmente una cuestión de principio de separación de poderes. O sea, lo explico de forma más, un poco más detallada. A veces, en el ámbito del derecho administrativo, el legislador no quiere programar totalmente la actividad de la administración. No quiere predeterminar por completo cuál va a ser la decisión administrativa. En el caso ideal, a veces esto pasa porque las leyes son malísimas. En el caso ideal, esto no sucede por casualidad, sino que en el caso ideal esto sucede porque el legislador es consciente de que, utilizando los parámetros que no agotan lo que la administración necesita para resolver, el legislador es consciente, digo, de que la administración tiene mejores medios, fundamentalmente mejores procedimientos y mejores organizaciones que el legislador para concretar criterios adicionales distintos de los del legislador con los que ocupar los márgenes de indeterminación de la norma. Ahora voy a poner un par de ejemplos y creo que la idea va a quedar más clara. Esto es lo que sucede en el caso ideal. En cualquier caso, en el ideal o en un caso pésimo, cada vez que el legislador otorga discrecionalidad a la administración, se queda corto en el establecimiento de criterios, en el establecimiento de los suficientes criterios para que la administración pueda adoptar sus decisiones, lo que sucede es que, y quiero seguir presentando la cuestión como un problema de división de poderes, es que el juez se queda tan corto como corta sea la ley para controlar la actividad de la administración, porque cuanto menor sea la densidad normativa, cuanto menor sea el número de criterios de los que dispone un juez para controlar a la administración, y esos criterios son los que están en la ley, no son otros. A los jueces les encantaría poder controlar con criterios de oportunidad, con criterios técnicos, pero eso está prohibido constitucionalmente. El 106.1 de la Constitución dice: los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, solo la legalidad. O sea, que solo tienen como criterios para controlar a la administración los criterios que utilice la ley, lo que dé la ley. Si la ley no da más, el tribunal no puede controlar más. Con esto ya estamos en un cuadro en el que está presentada la relación entre legislador y administración, tribunales y administración. ¿Qué es esto? Un problema de división de poderes, fundamentalmente. Al derecho administrativo clásico le encantaba pensar que el Parlamento dirige a la administración con reglas jurídicas formuladas condicionalmente. Esto es, por supuesto, esto es terminología alemana traducida al castellano, pero es muy sencilla la explicación. Al derecho administrativo liberal, que el derecho administrativo ha sido casi siempre liberal, y desde luego en su nacimiento, muy liberal, digo, de burguesía liberal. Otto Mayer en 1900. Le encantaba pensar que a la administración el legislador la dirige con reglas condicionales, reglas de derecho condicionales. Y le dice: te pongo estas condiciones cada vez que quieras vincular una consecuencia jurídica a un caso concreto. Por ejemplo, vamos a pensar en un caso de urbanismo. Si esta es una regla, se dice también en Alemania, y se entiende perfectamente traducido al castellano, un programa condicional. El legislador dirige a la administración con programas condicionales. Si SH1, elemento 1 del supuesto de hecho, SH2, elemento 2 del supuesto de hecho, SH3, entonces la administración tiene que vincular la consecuencia jurídica. SH1, SH2 y SH3 puede ser la regla que regula mi finca en una urbanización de Madrid para qué puedo construir yo, según el plan urbanístico, en un solar de una nueva urbanización. La regla lo regula de la siguiente manera: si se pide una licencia, si el proyecto de obras es para menos de 500 metros cuadrados construibles, no de suelo, construibles, o sea, de vuelo, no de suelo, uso residencial,
Y tipología abierta, un chalet. La consecuencia jurídica es que hay que dar la licencia. Todo el derecho administrativo se explicaba así. Aquí hay personas que siempre, muy animantemente para el profesor, dicen, sí, es verdad. Esto es verdad, esto yo lo he oído en clase, que el derecho dirige la administración así, con programas condicionales, con reglas, y que la aplicación del derecho por la administración es un silogismo. Por supuesto, el profesor García Amado explica esto mejor que yo, pero esto no es más que... No, tampoco es muy difícil explicarlo. Esto es lógica aristotélica. El silogismo de determinación de la consecuencia jurídica consiste en lo siguiente. Hay siempre los silogismos, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Qué hace la administración? Todo se mecaniza porque la burguesía liberal quiere que el Ejecutivo esté atado por el principio de legalidad. Y esto es ideología al servicio del principio de legalidad. Ideología al servicio de poder del Parlamento frente al Ejecutivo. Premisa mayor es esta norma. La premisa mayor es la norma. Si S1, si SH1, SH2, SH3, licencia. ¿De acuerdo? Y SH1, SH2. Si menos de 500 metros cuadrados construibles, tipología abierta, uso residencial, hay que otorgar la licencia. El silogismo, la subsunción, verdaderamente se realiza en la premisa menor del silogismo. La subsunción no es más, esto que se dice, pero ¿qué se ha hecho? Subsumir bajo la ley. Subsumir bajo la ley es constatar que un caso de la realidad, no un caso ideal, el derecho es ideal, son cosas que no existen, como los derechos de crédito a los que acaba de referir ahora como objeto de derechos reales. Supuestos de hecho, que esto es un gran problema del ordenamiento jurídico español, de la doctrina española, que es confundir hecho con supuesto de hecho. No tiene nada que ver. El supuesto de hecho es una cosa ideal, está en la norma, no existe en la realidad, no anda. El hecho sí anda, el hecho anda, o está ahí, se toca. El supuesto de hecho no, es tan ideal como la consecuencia jurídica. Esto es ideal, sí, elementos del supuesto de hecho que esta consecuencia jurídica. Donde se produce verdaderamente la subsunción es en la premisa menor, que es la constatación de que el proyecto de obra solicitado por Lucía cumple con S1, SH2 y S3. ¿Lo ven? ¿Es verdad esto? Pues vamos a verlo. Su proyecto de obra, sí, menos de 500 metros cuadrados construibles, uso residencial y tipología abierta. O sea, la premisa menor es Sofía cumple SH1, SH2 y SH3. Que esto es un silogismo, está claro. Los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres necesitan dormir algo, no sé cuánto, pero los hombres y las mujeres necesitan dormir algo. Sofía es una mujer, conclusión del silogismo, Sofía necesita dormir algo. Pues esto es lo mismo, exactamente. Si S1, SH2, licencia. Sofía cumple SH1, SH2, pues Sofía tiene derecho a la licencia, claro. Esto le encanta a la burguesía liberal. Pensar que se puede dirigir a la administración así, pero pues todos sabemos que a la administración no se le dirige así. No se le dirige así, y cuando a la administración no se le dirige así, ¿qué pasa? Que hay discrecionalidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. En los años 80 y 90, la ficción ya era insostenible. Esto se arranca y se tira, ¿no? La ficción ya era insostenible. Era insostenible seguir diciendo que la ley dirige a la administración con reglas, con programas condicionales. Y en torno a un librito que se escribe en los años 80, una teoría de los derechos fundamentales, que sin embargo tiene al empezar una teoría de las normas, reglas y principios, que a su vez procedía de una idea americana de un autor que conocéis que se llama Ronald Dworkin. Se importa la idea al derecho administrativo y es muy fructífera en el derecho administrativo. Dice, la administración se la dirige por reglas, claro que sí, reglas, que son programas condicionales, como acabamos de ver. ¿Y por qué se llama condicionales? Porque el programa empieza con 3 condiciones. Si
SH1, SH, entonces la consecuencia jurídica es un programa, una condición, empieza con condiciones. Reglas, que son lo mismo que programas condicionales, y bajo las reglas o los programas condicionales, la manera de decidir de la administración es la subsunción. Utilizando esta nueva teoría de los principios y de las reglas, se empieza a caer en la cuenta de que el legislador no dirige a la administración siempre condicionalmente. Con escalofrío comprobaban los profesores, que cada vez era más frecuente que la dirección de la administración no fuera condicional, precisamente. Con escalofrío conseguimos comprobando ahora que esto no es que vaya quedando atrás, sino que esto es el futuro. El futuro es que la administración no está dirigida condicionalmente. La administración cada vez más, por efecto del derecho europeo, al que está enamorado de la dirección finalística, le dice a la administración, cuando usted vaya a trazar una carretera, tenga en cuenta dos principios, que son mandatos de optimización. Imaginaos que se quiere trazar una carretera del punto A al punto B y que aquí hay un terreno precioso, medioambientalmente muy valioso, que sencillamente lo puede cargar, cargamos todos los árboles y trazamos la carretera. Hay un césped maravilloso, una carretera con un césped maravilloso, una carretera casi, línea recta no, porque hay un río entre A y B, eso está excluido. Lo vamos a poner hormigón en el río. Pero esta solución sería ideal. Lo malo es que nos obliga a cargarnos ese bosque. Medio ambiente. Esto afecta al medio ambiente. La solución del sur, la solución sur, nos permitiría... El sur es un desastre ecológicamente, no vale para nada. Es suelo seco, más seco que la pata de perico. Pero montañoso, lo que nos va a obligar a construir la carretera con muchas curvas. Esto es muy malo para la seguridad vial. Y imaginemos que el derecho solo le dice a la administración, no le dice solo esto, pero esto se lo dice. No le dice solo esto, pero esto se lo dice. Cuando traces tramos de carretera, en la medida de lo posible que sea protección del medio ambiente. Y en la medida de lo posible que también sea seguridad vial. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo tomamos esta decisión? ¿Damos prevalencia al medio ambiente? ¿Damos prevalencia a la seguridad vial? Pues en abstracto no se puede decir, porque en abstracto nada vale más que lo otro. Todo dependerá de las circunstancias. Si resulta que aquí hay una especie protegida, ultra protegida que desaparece como consecuencia del CO2 de los coches, ¿qué hace? Pues aumenta mucho la importancia del medio ambiente. Si resulta que este es el tramo menos transitado de la región, por ejemplo, pasa un tío los lunes y vuelve los viernes, porque es el dueño del bar del pueblo de al lado. ¿Eso qué hace? Eso le quita importancia a la seguridad vial. Se puede decir, bueno, con este tipo de programación final, en el que la actividad de la administración no está gobernada por condiciones que determinan la aplicación o no de una consecuencia jurídica, sino mediante la imposición de mandatos de optimización que tienen que cumplirse en la medida de lo posible. La medida de lo posible normalmente es lo que le dejan otros mandatos finalísticos de sentido contrario. A eso se le llama dirección finalística de la actividad administrativa. Os digo que esto es puro derecho europeo ahora, en materia de medio ambiente, en materia de autorización de productos, desde las medicinas hasta los juguetes para niños. Y estaba pensándolo antes, digo, tres ámbitos típicos de esto, del derecho europeo, y hay otro más, que ahora mismo se me ha ido la cabeza, es igual. El derecho europeo, como os digo, está enamorado de la dirección finalística, le encanta la dirección finalística. Esto lo podría convertir el derecho nacional en reglas, pero salvo Alemania, casi ningún país hace esas operaciones. De esto, de los principios, programas finales que se deciden por ponderación, en atención a que ahora mismo está aquí presente el detractor más importante de España y parte del extranjero, como decía mi pobre madre, que es Juan Antonio García Amado, de esto, en atención a Juan Antonio García Amado y en atención a que no tengo tiempo, no voy a hablar. Solo voy a hablar de las reglas y de los programas condicionales. ¿Y qué voy a sostener? Para que sepáis
¿A dónde quiero llegar? Voy a sostener que, en contra de lo que también ha sostenido habitualmente la doctrina del derecho administrativo liberal burguesa, la discrecionalidad no es algo que existe. Hay dos tipos de reglas a estos efectos que se han distinguido tradicionalmente. Mirad que son estas dos. Se decía, verdadera discrecionalidad, se ha dicho durante décadas. Verdadera discrecionalidad solo existe cuando una regla, hemos dejado los principios, cuando una regla le permite a la administración actuar o no actuar. O sea, hacer algo o no hacer nada. Vincular una consecuencia jurídica o no hacer nada. O elegir entre varias consecuencias jurídicas. Eso es verdadera discrecionalidad. Eso es la discrecionalidad volitiva. Y se le llenaba a uno la boca diciendo, volitiva. Uf, esto es muy importante, volitivo. Lo otro, los conceptos jurídicos indeterminados, que han llenado las páginas de los años 50, 60 y 70, eso no es discrecionalidad, hombre. Eso es otra cosa. Que en el supuesto de hecho de una norma, que es donde se utilizan los conceptos normativos indeterminados, haya conceptos que no sean perfectamente precisos y con el perfil perfectamente dibujado, eso no es discrecionalidad. Eso, para distinguirlo de la otra, que es la verdadera discrecionalidad, a eso se le llamaba, pensando que las palabras pueden cambiar, como los alemanes, esto lo pasa a los alemanes, que como tienen palabras para llamar cosas, pues piensan que porque tiene una palabra para llamarlo, esa cosa es real. A esto le llamaban discrecionalidad. En todo caso, hablemos de discrecionalidad cognitiva. Es un proceso intelectivo, pero no es de querer, es de pensar. Esto se está grabando, pues lo voy a decir de todas maneras. Esto, a mi juicio, es una milonga. Milonga. Lo que quiero sostener es, como que voy a llegar ahí, es un concepto unitario de discrecionalidad que es este. La discrecionalidad consiste siempre, en todos los casos, en el poder que se otorga a la administración para completar con sus propios criterios un supuesto de hecho que le permite justificar por qué a un caso vincula una consecuencia jurídica u otra. Y esa operación de completar con criterios adicionales el supuesto de hecho se produce en los casos de los conceptos normativos indeterminados, que son tan volitivos como los otros, en los casos de discrecionalidad en la determinación de la consecuencia jurídica y, he prometido que no voy a hablar de eso, exactamente lo igual se produce en los casos de resolución, mejor dicho, de adopción de decisiones por ponderación. Es exactamente lo mismo. Es un caso, digamos, extremo en el sentido de que en los casos de adopción de decisiones por ponderación, la Administración crea por completo, con sus criterios adicionales, el supuesto de hecho de la norma. Pero, como os digo, de esto no voy a hablar. Vamos a poner un par de ejemplos de esto. Mirad que es muy sencillo y se hace muy gráfico. Ya está anunciada toda la ponencia. Esto es lo que a la gente le flipa, perdón, es esto. A la gente le encantaría que esto fuera, el derecho administrativo fuera esto, la actuación reglada de la administración. Una actuación administrativa regulada por reglas formuladas condicionalmente, del tipo cuando una determinada situación real sea subsumible en los elementos del supuesto de hecho, se aplicará la consecuencia jurídica. Y en el caso ideal, esto es como la licencia de obras. 500 metros, tipología abierta y uso residencial. ¿Qué margen de decisión tiene la administración? Cero. Ni siquiera en este ámbito esto es verdad. Porque en este ámbito siempre, todas las leyes urbanísticas tienen una cosa. Y cualquier construcción tendrá que ser adecuada al ambiente. Y fíjate ya, adecuado al ambiente ya no son 500 metros cuadrados, que es tan sencillo decir sí o no. Esto sucede, no sé, a día de hoy no sé si esto sucede. Sí sucede, ¿eh? Sucede. ¿Sabéis en qué ámbito sucede? En el ámbito de las prestaciones sociales. Donde eso es matemáticas. La prestación que vas a recibir cuando te jubiles, quién tiene derecho a recibir la prestación por maternidad, quién, en el ámbito de las prestaciones económicas de la seguridad social, este es el tipo de administración. Y yo pararía de contar. Voy a poner un ejemplo de conceptos jurídicos indeterminados para que veamos solo la estructura de un concepto jurídico indeterminado. Y me lo traigo aquí del ámbito universitario al que pertenecemos los ponentes y seguramente algunos de vosotros. La ley
Orgánica de Universidades dice que se otorgará la acreditación. La acreditación es un título administrativo que hay que obtener si uno quiere que le contraten como profesor contratado doctor en una universidad. ¿Y la Ley Orgánica de Universidades? ¿Creéis que lo regula mucho? No, lo regula muy poco. Dice, méritos docentes y de investigación suficientes. Mirad, este es uno de los supuestos en los que yo digo, y está muy bien que sea así. ¿Qué tiene que decir el legislador? ¿Tiene que concretar más el legislador? No, no. Bueno, pues que lo concreten los jueces. No, hombre, no, tampoco. Esto es una cuestión de separación de poderes. ¿Quién puede concretar mejor los criterios? La Administración, que tiene los mejores procedimientos y las mejores organizaciones para concretar bien esos criterios, y entonces constituye una ANECA, también sujeto administrativo, objeto de frecuentes críticas, que en mi juicio, sin embargo, ha mejorado sustancialmente el sistema universitario español, aunque quede mucho por hacer, que constituye unos comités de científicos de la disciplina y que dicen, mira, a día de hoy, para ser contratado doctor, vamos a exigir esto, 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 esto y esto. ¿Es bueno llevarlo eso a la ley orgánica? No, es malísimo, porque eso puede cambiar a los 6 meses. España pega un empujón en 3 años y no van a ser los mismos que hace 3 años. ¿Tenemos que cambiar la ley orgánica cada vez que cambia los criterios de profesor contratado doctor? Por el amor de Dios, no. Tiene que decidir eso un juez. Eso es lo peor, que sobre eso decida un juez es lo peor. En un concepto normal, vamos a imaginar que no son 2 conceptos normativos indeterminados, méritos docentes suficientes y méritos de investigación suficientes, sino uno solo, méritos docentes y de investigación suficientes. Cualquier concepto normativo indeterminado pues tiene una estructura parecida a esto. Dibujamos 3 círculos concéntricos. Tiene una zona... ¿Dice algo el concepto normativo indeterminado? ¿Dice algo? ¿O no? Como suele decir la gente por la calle. Hombre, eso no dice nada. Eso es una pura... un cheque en blanco para la arbitrariedad de la administración. Se ha convertido ya hasta en lenguaje coloquial. Hombre, la discrecionalidad no es arbitrariedad. Eso es totalmente así. Eso es exactamente así desde el punto de vista jurídico. La discrecionalidad no es la arbitrariedad que está prohibida en el 9.3 de la Constitución. Es exactamente así. Pero ese concepto no dice nada. No es verdad. Cualquier concepto normativo indeterminado algo sí dice. Tiene una zona que se puede llamar zona de certeza positiva. Certeza significa que ya no es tan positiva, le ponemos un más. Un solicitante de profesor contratado doctor que haya estado 30 años en Harvard dando clase y tenga un premio Nobel de Física está en la zona de certeza positiva. Le van a dar la acreditación. Ese se le llama candidato positivo. Del concepto normativo indeterminado, ese tío es candidato positivo. Y también hay una zona de certeza negativa. Un becario que lleva 6 meses de investigación con una beca FPU que ha dado una clase, una sustitución, y ha escrito una recensión de un libro muy importante, no tiene los méritos docentes e investigadores todavía, ¿no? Ese es candidato negativo. Está en la zona de certeza negativa. Pues mira, ya algo sí se puede hacer con el puro concepto normativo indeterminado. Nos cargamos a todos nos quitamos de medio a todos los candidatos positivos y a todos los candidatos negativos, sobre los que no hay discusión. Naturalmente, el problema siempre está en la zona de incertidumbre, que es la zona central, que yo dibujo aquí central, zona positiva esta, no, esta es la negativa. Esta zona se llama zona de incertidumbre. Shadow Zone en inglés, Schattenbereich en alemán. Entonces, sobre esto se ha escrito, no tengo que contar lo que se ha escrito sobre esto. A todos los que están aquí, que son la mayoría, es cierto, se llama candidatos neutrales. Vamos a pensar en los candidatos neutrales. Vamos a pensar en 2 candidatos neutrales. Roberto y Modesta. Están hablando ahora en la cafetería de la Autónoma. Yo vengo esta mañana de un examen, he pasado a la cafetería de desayunar y había ahí un chico y una chica hablando. Acabo de presentar la solicitud para la acreditación y he oído la conversación. Es una ficción lo que estoy contando ahora. Roberto le decía, bueno, yo la he presentado, yo estoy seguro. Hay gente que es así. Yo estoy seguro que a mí me la van a dar, vamos, no me cabe la menor duda. Roberto dice que se la van a dar. Muy bien. Pues no.
Perdonadme, vamos a hacer una cosa, situar solo por razones estéticas. Vamos a situar la zona de certeza negativa está dentro, la zona de certeza negativa está afuera. Es lógico, la zona de certeza positiva tiene que estar más lejos, la zona de certeza negativa tiene que estar más lejos del infierno, más cerca del infierno. Y la zona de certeza positiva más protegida. Roberto dice que él ha presentado, que ha escrito 4 artículos, 4 muy buenos, en muy buenas revistas, y que lleva 370 horas de clase. Roberto, 4 artículos, 370 horas de clase. Modesta. Pues yo estoy seguro que no me lo van a dar. Yo tengo muchos estudiantes que son así, unos cuantos. ¿Qué tal te ha salido el examen? Fatal. Lo corrijo, matrícula de honor. Pero tú siempre estás con lo mismo. Todo te sale fatal, pero después hay gente que es así. También hay gente que es así. Pues Modesta es así, la pobre. Tiene 7 artículos y 530 horas de clase. Pero le dice a Roberto, pero naturalmente mis artículos no son tan buenos como los tuyos. Y mi clase, pues hijo, si es que apenas muy mal, las encuestas me salen fatal. Mira, el caso ya está resuelto. Los criterios adicionales con los que la Administración disuelve la zona de incertidumbre ya están en la página web de la ANECA, que dice 6 artículos y 450 horas son suficientes para la acreditación de profesor contratado doctor. 6 artículos y 450 horas. ¿Qué pasa con estos criterios adicionales? Que no están en la norma, están en el soft law administrativo. Ni es un reglamento ni es nada, es un soft law. Solo es un anuncio de los criterios que voy a utilizar para resolver problemas de discrecionalidad. Pues lo que sucede con esos criterios es que es muy gráfico. Es que la Administración disuelve la incertidumbre. Y al disolver la incertidumbre, transforma a todos los candidatos neutrales en candidatos positivos o negativos. Ya no queda ni uno neutral. Traza una raya por aquí, de tal manera que desaparece la zona de incertidumbre y solo quedan zona de certeza positiva en el centro, donde está Modesta, por cierto, y zona de certeza negativa fuera de la nueva línea que refleja los nuevos criterios aplicados por la Administración, donde Modesta está en el centro y Roberto se ha ido al infierno con todos los candidatos negativos. Mirad, yo os digo una cosa. Para estos casos, un gran teórico americano que se llama Ronald Dworkin dijo que existe una sola solución justa. Y esto se importó a España. Pues se importó antes de que lo hubiera dicho Dworkin, incluso. Se dijo antes de que lo hubiera dicho Dworkin. Una sola solución justa. Eso, yo no voy a entrar a las metodologías y a las metodologías del derecho judiciales. No voy a entrar porque no es mi especialidad. Yo os digo que en el ámbito de la Administración esto es, lo digo ahora otra vez, a mi juicio, una milonga. ¿Una solución justa? Vamos a ver. La Administración tiene como criterios, hemos mencionado 2 supuestos, que son Roberto y Modesta, ¿verdad? ¿Os acordáis más o menos de lo que tenía cada uno? Modesta 7 artículos y 550 horas, Roberto 4 artículos y 350 horas. Pues imaginaos que la ANECA dice, los criterios para... Hombre, no hay que ser tan exigente, joder. Si es que es lo primero, hay que dar una seguridad a la gente una mínima seguridad ya para que tenga un contrato laboral. Vamos a poner los criterios en 3 artículos y 250 horas. ¿Quién está acreditado? Los 2. Esto es una solución. ¿Es justa esta solución? ¿Qué es justo? ¿Es justo esta solución? Sí, con los criterios, con estos criterios sí. No. Llega un nuevo director de la ANECA. No, eso no puede ser un coladero, joder. Esto, aquí, la solución actual. 6 artículos y 450 horas. Roberto se queda fuera, Modesta se queda dentro. ¿Es justa esta solución? Bueno, como la otra. Llega un nuevo director de la ANECA, ahora, pues, ante la excelencia académica de muchos de los miembros del gobierno que se va a formar ahora, pues no hay que ser mucho más exigente. Mucho más exigente. 10 artículos y 750 horas. Los 2 se quedan fuera. ¿Es justa esta solución?
tanto como las otras dos. No hay una única solución justa. Que la solución sea justa o no depende de los criterios con los que la Administración haya concretado su ámbito de discrecionalidad. Ahora, se ha publicado hace muy poquito, hace 2 años, un librito de un catedrático de Derecho Constitucional de Jesús, y yo lo conocemos de sus libros, y seguramente vosotros también. Adrian Vermeule, que es catedrático de Derecho Constitucional de Harvard, y que tiene un librito que se llama Loss Abnegation. Acaba de ser traducido al castellano por Luciano Parejo. Y habla de la discrecionalidad de la Administración en los Estados Unidos. ¿Y sabéis lo que dice de Dworkin? El problema de Dworkin es que nunca pensó que existiera administración en los Estados Unidos. Claro, o sea, eso se puede decir de los jueces, pero de la Administración, desde luego, no se puede decir eso. Y en la obra de Dworkin, la Administración no existe. No existe. A ver, y aquí ya está la milonga de lo cognitivo y lo volitivo. ¿Esto es cognitivo o volitivo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, es discrecional y volitivo. Es volitivo. Esto es volitivo. ¿Volitivo qué significa? Quiero estos nuevos criterios. No los conozco. No es lo mismo que conocer que querer. Esto es volitivo. Ponemos este ejemplo. ¿Ya me queda qué? Me queda muy poco tiempo, seguramente. ¿No? Vamos a utilizar ahora un texto normativo, un texto de una norma que es lo que la doctrina clásica burguesa liberal decía, que esto sí que es discrecionalidad. Ponemos como ejemplo el artículo 21 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Y lo modifico un poco a mi caso para hacer más inteligible el ejemplo. Imaginaos esto que pasaba. Esto pasaba en nuestra época, en la época de nuestras películas, las películas de acción que vimos nosotros. Jungla de cristal, Bruce Willis. Lo cuento en clase ahora esto y no entienden ni lo que estoy diciendo. Digo, claro, porque las películas que ven ellos ya son distintas. Imaginaos que, pero esto pasa cada mes, pasa en los Estados Unidos 1 o 2 veces, en el estreno de Batman, ahora mismo de Avengers, Final Solution, sale un tío de la pantalla con una pistola. ¡Todos vais a morir! Soy superhero, no sé qué. ¿Qué pasa en los Estados Unidos por el control de las armas tantas veces? ¿Qué puede hacer la Administración en ese caso? ¿Qué hace la policía en ese caso? Pues vamos a suponer que, para ese supuesto de hecho, que mirad, tiene un concepto normativo indeterminado en el supuesto de hecho. O sea, es una norma de los dos tipos. Alteración grave de la seguridad en un espectáculo público. Alteración grave de la seguridad en un espectáculo público. Un tío con un arma sale de una pantalla de Kinépolis. Dice, vais a morir todos. La norma, vamos a dibujar la norma. Alteración, sí, es una regla, es una regla, por mucho ámbito de discrecionalidad que deja, es una regla. Sí, alteración grave, pero frente a la otra norma, se abren 3 consecuencias jurídicas posibles. Aquí ya hay consecuencia jurídica 1, consecuencia jurídica 2, consecuencia jurídica 3. Vamos a suponer que la consecuencia jurídica 1 es no intervenir. No intervenir porque como él vea que algo se mueve por ahí, va a empezar a disparar. Es que en medio segundo mata a 30 personas. No intervenir. Es una consecuencia jurídica posible. Otra, intervenir. Si no lleva un arma, sino que lleva un puñal, pues sí merece la pena intervenir. Porque a lo mejor necesita 4 minutos para matar a alguien. Y entre tanto, pues un buen tirador le pega previsible, pues, en la medida de lo posible, no en la cabeza y en el corazón, sino que le pega en el brazo o en una pierna. Intervenir. Y si esto sucede todos los santos viernes, que todos los santos viernes de estreno sale alguien ¿qué hay que hacer? Cerrar el espectáculo, cerrarlo. Ya veremos, nos expropiamos y le indemnizamos, lo que sea, pero lo que hay que hacer es cerrar el espectáculo. Mirad, ¿qué acabamos de hacer? No nos hemos dado cuenta. Lo que acabamos de hacer es crear criterios adicionales a los que están establecidos en el supuesto de hecho de la norma, con los que disolvemos las zonas de incertidumbre. Si alteración grave más arma de fuego, no intervenir. Si alteración grave
sin arma de fuego, intervenimos. Si alteración grave, todos los santos fines de semana, cerramos. ¿Qué hemos hecho? Esos son los protocolos de la policía. Que es lo mismo que el soft law de la NECA. Criterios adicionales que se añaden al supuesto de hecho de la norma para disolver las zonas de incertidumbre y justificar que cuando tomo decisiones adopto una consecuencia jurídica u otra. ¿Vosotros pensáis que esto es distinto a lo de la NECA? Esto, en esencia, es lo mismo. Lo mismo. Volitivo, cognitivo, milongas. A ver, y solo termino. Bueno, la tesis sobre la discrecionalidad es esta. Me encantaría, por cierto, me encantaría haber sido yo el que dijo esto, ¿eh? Pero no he sido yo. No he sido yo. Esto lo dijo mi colega Mariano Bacigalupo en un libro tan excelente como es habitual en España, poco leído en profundidad. La gente lo cita, pues, página 1, yo siempre pasa lo mismo. Cita página 1, página 2, que es lo que se lee, para poder citarlo y que aparezca ahí al final. Pero nadie ha trabajado este libro, muy poca gente ha trabajado este libro, que es un libro extraordinario sobre la discrecionalidad. Yo hace 2 años publiqué un librito sobre metodología, de lo que voy a contar ahora 3 minutos. Pero a Mariano le faltaba una cosa y yo, muy poco después de que él escribiera este librito de la discrecionalidad de la administración, yo escribí un librito sobre la ponderación en el derecho público. Ni Mariano se refería a los supuestos de programación final, ese es el defecto del libro de Mariano, el único defecto del libro de Mariano. Bueno, ese y que Mariano jamás pone ejemplos. Los ejemplos sí son míos. Porque Mariano no puede poner ejemplos. Esto lo va a ver Mariano en la red, ¿no? Madre mía. Pero él sabe que nunca pone ejemplos. No le gusta. Es demasiado comprometido poner ejemplos porque a los 30 años... Mariano habló de la discrecionalidad, pero solo aplicada a las reglas. Solo aplicada a estos 2 supuestos de discrecionalidad, conceptos normativos determinados, discrecionalidad en la determinación de la consecuencia jurídica. Y yo escribí sobre la ponderación de forma tan seguida, que el libro ya estaba casi terminado cuando Mariano, que yo no presté atención a la teoría de la discrecionalidad de Mariano. Y sin embargo, digamos, a decir cosas que iban a encajar. Bueno, mi esfuerzo durante 20 años fue añadir a las tesis de Mariano, añadir en el año 2016 que las tesis de Mariano se cumplen perfectamente en los supuestos de programación final también. La discrecionalidad sigue siendo lo mismo. Es que no puede ser otra cosa. Que es el poder que no ejerzo yo, lo ejerces tú. ¿Pero cómo? Con criterios. Porque en el Estado de Derecho hay que resolver con criterios. Eso es así. Esto es objetividad en el 103, uno de la Constitución. Que no es resolver, discrecionalidad, pero algo que tú quieras. No. Lo que tú quieras no. En un Estado de Derecho es obligatorio resolver con criterios. Y ya está. Mira, y yo creo que es útil, desde el punto de vista de la discrecionalidad de la administración, distinguir, para explicar y para entender en qué consiste la discrecionalidad y el control judicial de la discrecionalidad, distinguir entre lo que se puede llamar la norma de conducta administrativa y la norma de control judicial. Partemos de este texto, que es el que ya conocemos, de la Ley Orgánica de Universidades. Mira, esto me costó mucho tiempo hacerlo. Esto queda muy bonito. Mira, la administración, si reflejamos, este es el texto de la norma, el texto de la norma, suficientes méritos de docencia e investigación, un texto ideal, como todos los textos normativos. Y ahí está el currículum vitae de Roberto o de Modesta. Se puede interpretar que el proceso de aplicación del derecho, en el supuesto de competencias, siempre, pero cuando hay competencias discrecionales más, es un proceso de, partiendo del texto de la norma, hay que concretar y completar la norma con criterios adicionales que acerquen la norma, el texto de la norma, al caso que... Eso es un caso real, eso no es ideal, eso es un caso real. Pues fijaos, en este proceso de creación de una norma de conducta de la administración que voy a ejercer correctamente la discrecionalidad, voy a crear una norma de conducta, mi norma de conducta. En parte me viene dada por el texto de la norma, pero en parte lo voy a crear yo. En supuestos como estos,
lo que se puede atribuir a los criterios tradicionales de interpretación jurídica, ¿qué dice esta norma desde el punto de vista sistemático, teleológico, incluso de interpretación conforme a la Constitución, interpretación conforme al derecho europeo, que muchas veces dan para extraer muchos criterios muy interesantes? Pero en supuestos como este es poquísimo. La mayor parte de los criterios, y los pinto en amarillo así y largo, los 6 artículos y las 450 horas, que es la madre del cordero, eso lo pone la Administración misma, al crear su norma de conducta. Es utilísimo que esas normas de conducta, utilísimo. A mí me encanta el soft law, no tengo ningún problema con el soft law. ¿Eso qué es? Eso son normas espurias. No, no son normas espurias. En los marcos de discrecionalidad otorgada por las normas, el soft law, sencillamente, hace previsible, informa de los criterios que estoy aplicando para construir mis normas de conducta. ¿Eso es malo? Eso es bueno. Y si en concreto eso me lo dice el de arriba, que tiene más legitimidad democrática que yo, es no solo bueno para la previsibilidad y la seguridad jurídica del derecho, es buenísimo para el principio democrático, que es que quien tiene más legitimidad democrática mande a hacer a quien tiene menos legitimidad democrática. ¿Y qué es la norma de control? La norma de control judicial es los criterios con los que un tribunal controla el ejercicio de la discrecionalidad por la Administración. Pues mirad, la zona azul la controla por completo el órgano judicial, ¿no? Aquí te has equivocado. La interpretación literal no llevaría a decir eso. La interpretación conforme a la Constitución no llevaría a decir eso. La interpretación conforme al derecho de la Unión Europea no llevaría a decir eso. Vale, ahí mandas tú. En todo lo demás, o sea, el meollo de la decisión, el control judicial es solo negativo. Que es, hombre, sí, tengo que controlar que esto está grabando, sí. Si la Administración, no, vamos a exigir a partir de ahora, para ser contratado doctor, 30 artículos en JCR y 17.000 horas de clase. Y eso ya no lo soporta un juicio de racionalidad. Si eso no lo juicia un juicio de racionalidad, eso es arbitrario, en la terminología constitucional del 9.3. Los tribunales realizan un control solo negativo, que ¿es esto contrario al principio de proporcionalidad? Lo normal es que la respuesta es no. ¿Eso es contrario al principio de igualdad? No. ¿Al principio proporcional? No. ¿Es esto arbitrario? No. Y los abogados lo que queréis es decir que sí, que es arbitrario, que los 6 artículos y las 450 horas, y algunos sois tan inteligentes que conseguís convencer al tribunal de que... ¿Y qué hará? Pues en un solo control negativo lo anulará, pero con mucho esfuerzo. Muy importante, y termino ya. Muy importante, fijaos, solo va a cambiar una pequeña cosa. Muchas veces a los abogados les encanta que desaparezcan los recursos administrativos. Mira, quita el recurso administrativo, quita la alzada, quita la reposición y permíteme llegar al tribunal cuanto antes. Malo, malo. ¿Por qué? En asuntos de discrecionalidad, la mayor parte de la decisión no es controlable por el juez. ¿Para qué demonios quieres llegar al juez? Roberto, en el caso que hemos puesto. ¿Pero cómo? Con mis 3 artículos y mis 250 horas. Me voy ahora mismo a la Audiencia Nacional, que es donde se impugna la NECA. Y la Audiencia Nacional, como un icono de esos de WhatsApp, que se tapa así la boca mientras se ríe, la Audiencia Nacional hará eso. Se tapa así la boca y se ríe y dice, ¿pero para qué quieres venir aquí? ¿Tú te crees que yo voy a cambiar los criterios de la NECA? Eso no es una falta de tutela judicial efectiva. Eso es una ausencia de competencia por completo de la Audiencia Nacional. ¿Dónde está tu discrepancia con la...? No, que a mí me parece fatal que me exijan 6 artículos y 450 horas. Muy bien, impugna la Audiencia Nacional. No te van a dar la razón nunca. Pero, ¿y si hay un recurso administrativo? No te lo cargues, el recurso administrativo. No os empeñéis tanto en, por favor, quitemos ya los recursos administrativos que nunca se resuelven, que es verdad, que siempre se desestiman, que es verdad. Pero, ¿qué ventaja tiene la vía administrativa? La vía administrativa tiene la ventaja de que es un tipo de control distinto del judicial, no solo de legalidad. En vía administrativa tú controlas todo. Legalidad, oportunidad, técnica, me da la gana. No, me da la gana no, porque eso es arbitrariedad. Pero casi hasta me da la gana. Y mucho más intenso. Es un tipo de control distinto y más intenso. Racionalicemos los recursos administrativos. Pero, sobre todo para quien trabaja, no perdáis la esperanza de que se os estime un recurso administrativo cuando, sin embargo, podéis haber, lasciate ogni speranza, como Dante en la puerta del infierno,
no os van a estimar nunca cuando hay un soft law que no cumplís un recurso en vía judicial frente a una decisión administrativa discrecional. Con esto he dicho no solo lo que quería decir, sino más de lo que quería decir, así que muchas gracias.